Peñarol le acaba de ganar la final del torneo intermedio a Nacional por penales 5-3 y de esa manera obtiene por primera vez este título, el segundo de los 3 torneos que integra el campeonato uruguayo, la copa que vale, la que hay que contar de verdad, la de los títulos que se deben sumar como corresponde y no andar metiendo apertura, clausura y en una cuenta que en realidad no sirve para nada porque el que gana el campeonato uruguayo es el que se lleva el premio mayor. Este partido me parece que era muy necesario para Peñarol ganarlo de cualquier manera en los 90, los 120 o en los penales y empezar a despejar algunas cuestiones que se le venían dando en los últimos partidos contra Nacional. Que Villalba te ganaba en la última pelota, hoy Olivera hizo el cierre del año sacándosela al delantero tricolor que se ha excedido un poquito de picante, un muchacho que lleva 6 meses jugando Nacional, venía bastante alto del piso, entró desde el banco de los suplentes a conversarse directamente a Olivera, cosa que por supuesto uno lo entiende porque es parte de esa onda positiva que viene por parte del que hacía 9 partidos, no perdía con su tradicional rival. De hecho, antes de que me lo digan por en los comentarios, sí, la racha de Nacional sigue, se extiende a 10 sin perder en la estadística, pero del mismo modo que se celebró ese triunfo en la final del torneo intermedio del año pasado, este año es Peñarol el que celebra y levanta la copa. Y más allá de lo que digan los números y hasta cuándo sigamos contando la cantidad de ganados, empatados o perdidos, hoy Peñarol cortó una racha y digamos que logró cambiar algunas cosas. Esa de Olivera que les decía. También la de tener hoy un arquero que te atajó la que tenía que atajar. El cabezazo de Cuates en el arco de la Colombes en la única jugada seria de gol que tuvo el tricolor en todos los 90 minutos. Hubo un cabezazo de Carneiro que lo terminan sacando por el segundo palo. Pero esa que vos decís, ya está, sacamos del medio, fue la volada contra su izquierda de Martín Campaña, que también estábamos con esa incertidumbre, llega, no llega, está bien físicamente, es de Amores, es Campaña, es Kevin Morgan. Y bueno, y hoy el ex selección uruguaya logró demostrar su valía en esa jugada y atajando el primer penal de la serie cuando arrancaron en esta definición que terminó, como les decía, 5-3 a favor de Peñarol. ¿Qué otras cosas hoy Peñarol logró modificar? Eso que sucedía en la mitad de la cancha y que pasaba en todos los partidos donde Peñarol arrancaba bien en los primeros 20, 25 minutos, hoy volvió a suceder en el primer tiempo, lograba buenos circuitos por derecha, pero nadie definía. De hecho, Peñarol siguió repitiendo hoy cosas que uno, por el triunfo, por la alegría, tal vez uno no quiera quedar como negativo y decir, nos sigue faltando un 9, la tiramos al área y no hay nadie que resuelva, por más que Silvera le ponga mucho empeño y uno le puede valorar que después termina en el área propia marcando a los jugadores de Nacional en los pocos momentos que pisaron el área de Peñarol. Fue escandalosa la diferencia de faltas que hubo en el partido. Nacional casi que cuadruplicó a Peñarol en faltas y quien terminó expulsado, y bien, por cierto, fue Eric Remedi ya sobre los últimos minutos del alargue, si mal no recuerdo, en el minuto 120. Otra de las cosas que también hoy Peñarol logró cambiar un poco la pisada fue en el segundo tiempo, donde volvió a imponer condiciones, donde las estocadas que le pudo intentar dar Nacional las resolvió de muy buena manera. Y quiero meter allí, empezando en Martín Campaña, con esa seguridad que ofreció ante la tajada por el cabezazo de Sebastián Cuates, el trabajo impresionante de Nahuel Herrera, que jugó con tarjeta amarilla desde muy temprano en el partido. Nahuel que fue amonestado en el primer tiempo, bien por cierto. Para mí, por ejemplo, Lucas Villalba debió haberse ido expulsado por una jugada que era de tarjeta amarilla y ya venía bastante picada la cosa, y Ostojic no fue tan severo con el puntero de Nacional, pero son detalles de un partido que creo que en líneas generales el árbitro internacional uruguayo lo hizo de correcta manera. Hubo una mano de Millán que correctamente decidió él en campo que no había sido penal, y Nacional protesta una falta a Báez por una barrida espectacular de Nahuel
Herrera que de ninguna manera pudo haber sido penal. Podrá haber alguna u otra en el que uno se pueda quejar, pero la verdad que lo del árbitro del partido, más allá que a uno le moleste alguna de las decisiones que tomó, no incidió en el resultado final del mismo, más allá de esas cositas puntuales que les estaba diciendo, o alguna falta extra de Oliva que lo pudo haber llevado a terminar el partido antes de tiempo. Oliva y Boggio, que hoy fueron superados por Remedi, por Nacho Sosa, que se plantaron en la mitad de la cancha y tuvieron un muy buen complemento en el Cangrejo Cabrera y en el Demonio García, que hoy fueron los volantes externos de Peñarol. No entendí mucho la salida del Demonio, sí consideraba necesario el ingreso de Terán o de algún cambio que cambiara. Para mí el cambio debió haber sido por Silvera y no por el Demonio García, que había encontrado zonas de oportunidad en ese costado izquierdo, atacando la espalda de Lucas Morales, encarando a Coates en velocidad. Hay una jugada en el primer tiempo donde él se va a velocidad y que define mal, y creo que lo que le pasó al Demonio fue que tomó malas decisiones en el último pase, y no puedo poner solamente al Demonio García en ese casillero, sino que fueron unos cuantos los que en los últimos metros no definieron o no tomaron decisiones de buena manera. Terán entró de muy buena forma y considero que fue uno de los jugadores que que cambiaron un poco el panorama de Peñarol, con su buen dribbling en carrera, también manejando un poco los tiempos de partido y haciéndose cargo de lo que Leo Fernández lamentablemente no se puede hacer cargo en Peñarol, salvo un tiro libre espectacular que Manotas Mejía sacó también en el arco de la Colombes. Esa atajada de Mejía y la de Campaña fueron las mejores del partido, les diría. La otra gran atajada fue la de Maxi Olivera, sin lugar a dudas. Pero Leo Fernández por momentos está más pensando en demostrar que él puede y no en resolver para sus compañeros, más allá que es el que te limpia la jugada, que te puede meter un buen pase, pero David Terán en el primer chico del alargue tuvo la victoria en sus pies en una muy buena combinación de Peñarol que Manotas atajó notable. Mejía que tuvo 2 o 3 salvadas de esas de atajada que tiene que corresponden, más allá que un tiro de Silvera pienso que se iba fuera en el segundo tiempo. Y Peñarol en realidad fue dominador de los 120 minutos, como les decía, de 195 de este partido. ¿Qué otras cosas tuvo Peñarol? Lo de Nahuel Herrera fue espectacular. Un muy buen clásico de Méndez, el mejor que le he visto. Un muy buen clásico de Olivera, porque cuando uno prende el micrófono y critica o alaba a un jugador, lo tiene que hacer por el partido que está viendo. Muchas veces el contexto lo puede llevar a perdonar algunas cosas o no tolerar otras. Sin embargo, cuando la barra de tolerancia con Olivera de mi parte no existía, no tengo ningún tipo de tolerancia con el capitán de Peñarol, por más de buenos partidos que ha hecho últimamente llegando al gol, me parece que hoy hizo su mejor clásico, bancándose los 120 minutos cuando Peirano le puso a Villalba a correrlo, a buscarle, y Olivera con mucha carpeta logró dominar esa zona, más allá de que podés ganar, podés perder, cosas que pasan en un partido de fútbol, y a veces juzgamos por cómo termina esa jugada que culminó en gol. Las formas muchas veces son las que dicen las maneras en las que uno reacciona al resultado de un partido, y hoy, por más que fue 0-0, por más que Peñarol volvió a mostrar sus carencias para generar fútbol, para generar peligro sobre el arco rival, fue el amplio dominador de este clásico ante un Nacional que creo que pecó un poco de esto. Lo resolvemos en algún momento porque a estos le venimos ganando siempre y lo ganamos o de pesado o de vivo con alguna jugada que nos quede. Y lo que les empezó a quedar cada vez más lejos, después de aquel cabezazo de Coates, fue el arco de Martín Campaña. Hubo una jugada con una buena combinación de Jeremías Recoba, que el futbolista Nahuel Herrera cerró muy bien. Hubo otra jugada y que ahí hubo falta, hubo alguna situación como las que les contaba de Carneiro en un desborde de Villalba. Ya no me acuerdo si fue en el segundo chico de la larga o en el segundo tiempo.
Y me parece que Peirano, en los cambios que hizo, intentó resolver lo que quizás no se animó a hacer en los 90 minutos. Nacional, que estaban su asistente, el asistente de Peirano, muy enojado con el tema de las pelotas, que no volvían rápidos, que no había en ese primer tiempo. Sin embargo, cuando Mejía sacaba desde el arco, se tomaba todo el tiempo del mundo. Yo no sé si para ganar un poquito del solcito que le venía de frente y calentaba y templaba un poco la tarde montevideana, que para agilizar un juego que había que aplacar en el tiempo porque Peñarol se lo estaba dominando. Peñarol, el asunto de hoy fue no tener un 9, tener un cambio que me pareció tal vez no oportuno, como la salida del Demonio García. Sí, insisto, oportuno el ingreso del futbolista Teráns. Y luego me parece que hoy Diego Aguirre al fin logró confiar en los muchachos del club. Eso que le venimos reclamando hace tiempo. El otro día, el jueves, cuando hablábamos con Rodrigo en vivo con respecto a lo que nos parecía este clásico, y una de las cosas que le exigíamos a Diego Aguirre, aparte de ganar el partido y poder revertir una racha que para Diego Aguirre a nivel de finales contra Nacional volvió a ser positiva. Diego Aguirre, que le ganó la final a Nacional en 2003, en 2009-10, de esa temporada de año de calendario de temporada tipo europea, y también hoy que le vuelve a ganar una final clásica nacional, perdiendo dos, la del torneo intermedio 2024 y la de la Supercopa de este año. Convengamos que las finales que ha ganado Diego Aguirre como técnico son mucho más pesadas de las que perdió con Nacional, y también hoy el entrenador de Peñarol, más allá que en números generales está en el debe, y conmigo al menos sigue estando en el debe, a nivel de finales contra el tricolor volvió a estar al frente y puede decir que él le ganó como técnico más finales a Nacional de las que perdió. Pero, les decía, una de las cosas que le reclamábamos el jueves a Diego Aguirre era confiar en los jugadores del club. En algún momento decíamos, si Diego Aguirre nos dice a principio de año, mi saga es Nahuel Herrera y el Juanchi Rodríguez, y la voy a apoyar y le vamos a dar para adelante y denle tiempo para que se equivoquen y crezcan, no tengo ningún problema, no tengo ningún drama, porque las cosas están claras desde el inicio y uno tiene que apoyar a los muchachos que vienen de las inferiores del club, y en especial cuando se les da oportunidades porque tienen talento como para poder plantarse en la primera de Peñarol y no ser tan menos de los que han venido. Menos que Gastón Silva es imposible, un tipo que apenas se paró 40 y pico de minutos en la cancha a lo largo de toda esta temporada. Pero hoy los cambios que hizo Aguirre sobre el final, ingresando Leandro Umpierres y Steven Muletaler en el alargue, fue de alguna manera una bocanada de aire fresco, no tan temprano como me hubiese gustado, pero que se terminó de confirmar al final, en los penales, cuando estos dos botijas del club definieron esta definición entre el gran Manotas Mejía, que nos venía complicando las definiciones de los campeonatos de verano, la del intermedio pasado, y hoy Peñarol logró también cortar con esa racha y con esos fantasmas que cuando Mejía se para delante del arco en una definición por penales parece que nos nublamos y no podíamos con el panameño. Hoy también se rompió esa racha de Peñarol. E insisto, quizás el consuelo para el hincha de Nacional es, y vamos 10 clásicos sin perder. Sí, mi amigo, pero venís de perder una final y que por supuesto tenías muchas ganas de ganar y poder enrostrarnos en la Copa, no solamente un empate, por más que haya sido por penales en la definición. La forma en la que festejaron los jugadores de Peñarol, la forma en la que creo que nos sentimos los hinchas, es más que la alegría de ganar un torneo que tiene la trascendencia de cualquier clásico para mí, que se tiene que ganar, que tiene esa obligación, es un triunfo de desahogo, una victoria necesaria, algo que era imperioso lograr cortar y empezar a creérsela un poquito ante un rival, como me he cansado de decir, por más que parece que suene más fuerte cuando critico que cuando hablo de otras cosas, no era extremadamente superior a Peñarol, no era el ballet del Bolshoi, era un equipo parejo que le venía ganando a Peñarol en esas pequeñas cositas que muchas veces hacen a los partidos de fútbol y en especial a los clásicos, y en particular cuando empezás
a ganar y a obtener resultados positivos, que es lo que le ha venido pasando a Nacional en estos 2 últimos años. Y uno tiene que exigir como hincha, en especial, yo como pretendido analista de fútbol, uno tiene que comentar el partido y bueno, y en definitiva ver qué son las cosas que van pasando y las exigencias de cada uno. Pero cuando uno adopta el rol de hincha, lo primero que tiene que hacerle al club que uno quiere, desde que tiene uso de razón, voy a cumplir la semana que viene 46 años y no conozco otra cosa que ser hincha de Peñarol. Es la única cosa que no he cambiado en mi vida, aparte del color de pelo y otras cosas más que me han pasado en todos estos años. Ser hincha de Peñarol es lo que conozco desde que tengo uso de razón. Y por eso voy a exigir siempre que Peñarol gane medio a 0 por penales, tirando una monedita al aire, a la bolita, en el básquetbol, al rugby, al tenis, al fútbol playa, a lo que sea. Siempre voy a querer que gane Peñarol. Y aquel que no entienda que uno cuando exige es porque quiere que gane el club y no es para dar para atrás, que se haga hincha de Torque y se haga hincha y que se lleve a los técnicos que quieren, a los dirigentes que quieren. Y ahí sí, no les exijan nada, no hay ningún problema, porque cuando uno es hincha de Peñarol, como decía Gregorio Pérez, es estar abrazado a la gloria para toda la vida, y eso es lo que uno tiene que exigir. La gloria, la gloriecita, la victorita, lo que sea, ganar es el único objetivo, y es por eso que uno lo exige todo el tiempo, por más que a veces haya explicaciones y en el momento de las explicaciones uno lo puede analizar y entender. Y esta racha por lo pronto estaba dejando mucho que desear en esas cosas que siempre digo. Se puede ganar, se puede empatar, se puede perder. El asunto son las formas. Hoy se empató, pero sin lugar a dudas, las formas en las que se dio este empate en los 120 minutos y el triunfo posterior en el desempate por penales, para mí me deja muy satisfecho. No de que con este cuadro vamos por la sexta, sino que pudimos romper con muchos maleficios, muchas cosas que venían muy torcidas y que también de alguna manera le llaman la atención al rival de todas las horas, le pegás fuerte y en el momento que había que pegarle. Este era el clásico para dar el golpe en la mesa. Este era el momento para poder estar ganando y no en la presión de una serie de Libertadores y un clásico en el medio que te podía complicar o te podía aportar excusas si el resultado no se daba. Hoy me dejó muy contento ver a Martín Campaña atajando un penal. Me dejó chocho ver ese primer penal tirado por Terán, donde Manotas Mejía quedó desparramadito contra el otro palo. Creo que no le invocó en ninguna Manotas Mejía, el gran atajador de penales. Un arquerazo el panameño, vamos a entendernos. La explicación de por qué este partido terminó 0-0, sin lugar a dudas. Hizo 2 atajadas brillantes en el partido. Luego el penal muy bien ejecutado por parte de Leo Fernández, al mismo lugar que lo tiró el año pasado, 20 centímetros más abajo. Esta vuelta pegó en el palo y se metió besando el techo del arco, me imagino los que estaban en la tribuna Ámsterdam, allí la pelota viéndola como hasta que no te das cuenta que está dentro del arco, no sabés si no fue gol o no. En realidad la ibas a ver volando al diablo si lo erraba, pero esta vuelta se quedó en la red y adentro, y eso también es un alivio, y fue otro de los fantasmas que hoy Peñarol pudo despejar, al menos en la tarde de hoy, y ojalá se siga repitiendo. Dentro de los que patearon, Sebastián Coates la clavó en el ángulo, ese muchacho tiene una categoría impresionante. Leo Coelho, en quizás su último partido en Peñarol, Coelho que entró espantoso en el partido, que pisó la pelota 2 veces, que se lo notaba nervioso, aparte salió por el mejor de la defensa de Peñarol como Nahuel Herrera, lo tiró con mucha categoría, cambiándole el palo a Manotas, cruzándola, tirándola creo al mismo lugar donde lo había tirado en la definición pasada, y esta vuelta no amagó a besársela, se besó la camiseta Leo Coelho, que llegó a jugar desde Fénix, pasó con Nacional y después de estar en los aromos un buen tiempo se va con corazón aurinegro a su próximo destino futbolístico. Ojalá que le vaya muy bien y que se ponga zapato de fútbol para jugar, no con campeones de fútbol sala, como entró hoy el brasileño, más allá de que le pegó notable en ese penal. Luego en los 2 últimos vino, creo que la redención para las botijas del club, esos tan postergados y relegados a lo largo del tiempo por este entrenador, y que ojalá siga habiendo más oportunidades para Steven Mulet
Mulethaler, que lo pateó con una categoría de un veterano de 34 años, ese penal, desparramando a Mejía por un lado, tirándose la pelota cacheteada contra el vertical izquierdo. Ojalá Mulethaler, que cuando entró en el partido la primera pelota lo encaró a Báez y se llevó una falta que para mí debió ser amarilla. Insisto, de esos detallecitos que Ostojic debería reclamársele un poquito más y que ajustara el árbitro internacional uruguayo. Para terminar, después del penal de Mejía, que Martín Campaña estuvo ahí cerquita, y en realidad fue para darle la oportunidad a Leandro Umpierres, otro de los botijas del club, otro de los que cuando entró le puso mucho empeño, ganas, pero que y no es esa profundidad que necesita Peñarol, pero a la hora de los bifes, en el momento de la verdad, no falló, la mandó al fondo del arco y le dio a Peñarol el primer torneo intermedio en esta competencia, en estos años. Esta es la 9ª edición, Nacional no había perdido nunca una final del intermedio y hoy también se rompe esa racha que realmente a uno como hincha de Peñarol me deja muy satisfecho. Habrá tiempo para seguir analizando cómo juegan, cómo van, cómo vienen, cómo tiene que reforzarse Peñarol. Este clásico dejó en evidencia, por supuesto, muchas cosas que con el alivio del triunfo creo que se deberá trabajar de manera mejor, más despejada y entendiendo que Peñarol, por más que le haya ganado al rival de todas las horas por penales este partido, sigue teniendo lugares donde reforzarse y poder ser mejor y más competitivo en el campeonato uruguayo y ojalá en la Copa Libertadores de América. Vamos con el 1-por-1 de este partido. Desde ya les agradezco por favor el me gusta a este video, sus comentarios, la suscripción al canal y si tienen la posibilidad de colaborar como miembros y estar en este espacio, también muy bienvenidos. Por el lado de Nacional en 1-por-1, Mejía el mejor de Nacional por escándalo, Morales y Báez, la verdad que no cruzaron mucho en la mitad de la cancha, Morales más que Báez se dedicaron más a tener que marcar, Nacional que atacó muy poco y los laterales fueron una pobre expresión de lo que han sido en otros partidos. Coates y Millán fueron quizás los que bancaron un poco la situación junto a Boggio, quizás los 3 puntos más altos del tricolor. Oliva salió extenuado, dominado por esa mitad de la cancha de Peñarol hoy. Recoba, y bueno, no siempre se gana, mi amigo, y no siempre boquillando se puede lograr desnivelar alguna cosa. Recoba hoy que fue acomodado un par de veces y yo creo que lo pusieron en su lugar, al igual que Lucas Villalba, que como les decía, con un semestre en Nacional ya estaba demasiado alto el piso. Empezó bien el venezolano Otero, se fue desinflando y bien sustituido en el primer cuarto de hora del segundo tiempo. Petit hoy no pudo sacar esa bomba del clásico del intermedio pasado como para desnivelar, de hecho no tuvo oportunidades de gol y el Nico López lo más claro que tuvo fue ese tiro 3 dedos que se fue lejos sobre el vertical izquierdo de Martín Campaña. Por el lado de Peñarol, y no le dé mucho bola a las posiciones que le marca la aplicación porque se dispuso de otra manera, Martín Campaña, sin lugar a dudas, una de las figuras de Peñarol, hizo la tajada que le exijo a cualquier arquero de cuadro grande y más si es el del que soy hincha. Esa volada contra su izquierda en el arco de la Colombes, más el penal que atajó en la definición, en definitiva lo tienen en un punto alto, quizás no haber hecho la falta a Villalba y haber quedado medio en el camino, bueno, no se la puede perdonar porque lo salvó Olivera, otro de los puntos altos de Peñarol hoy, pero a mí me gusta iniciar siempre de derecha a izquierda las alineaciones. Pedrito Milán hizo un muy buen partido, haciéndolo muy bien a nivel ofensivo en esa primera parte del juego, luego con más responsabilidades quizás defensivas, cortando, cerrando y cubriendo las espaldas por lo general de Méndez. Cuando entró Carneiro, muy falto de fútbol, el delantero de Nacional, y Méndez iba al corte con Carneiro y era Pedrito Milán el que tenía que estar por detrás en la segunda pelota junto a Herrera, que tenía otras responsabilidades también para barrer toda esa zona de la cancha. Olivera hizo un muy buen clásico, el mejor desde que lo he visto en Peñarol. Por supuesto, uno está condicionado por el resultado del partido, pero me parece que el partido de Maxi Olivera fue muy alto cuando uno lo ve salir acalambrado y exhausto. Amigo, usted no tengo nada para reclamarle. Podrá jugar bien, mal o regular, pero si deja todo dentro de la cancha, suda la camiseta y se faja como lo hizo contra uno de los futbolistas más rápidos del fútbol uruguayo. En la última jugada del alargue,
no tengo otra cosa que felicitarlo y decirle, mi amigo, hoy se ganó mi consideración en este partido de fútbol. Lo de Nahuel Herrera fue descomunal, salió lesionado, jugó con amarilla, no sé cuántos, 200.000 minutos, parece que tuviera 31 años y vuelve de Europa después de 4 o 5 años de éxito en algún equipo competitivo de aquella zona del mundo. Realmente es un zaguero que ojalá Peñarol conserve, lo ponga en su lugar y le permita seguir creciendo. Eso que se necesita hacer con los juveniles cuando tienen talento y aprovechan las oportunidades, como este gurí, que me acuerdo que la primera vez que le pusieron, o que lo recuerdo de las primeras, fue cuando Arias lo incineró jugando de zaguero izquierdo en aquella infame línea de 3 en el partido contra Defensa y Justicia en Florencio Varela. Ese muchacho que ha soportado los golpes que le dan los resultados del fútbol, las pocas oportunidades que le dio Diego Aguirre el año pasado, en esta temporada las está aprovechando, aferrado a eso que todo futbolista debe tener, con mucho amor propio y talento para demostrar que puede hacerlo y ser de los destacados de Peñarol partido a partido y en un clásico donde se le exige más a los futbolistas, y este muchacho realmente tiene pasta de jugador clásico como debe ser. El partido de Nacho Sosa, siempre valioso con su despliegue en el medio junto a Remedi. Digamos que la poca dinámica del juego de Nacional favoreció a que Remedi pudiera multiplicarse en el mediocampo, pelearlas todas. Fue bien expulsado el argentino por ese patadón a Mauricio Pereira. Se combinaron muy bien los dos, Remedi. La amarilla fue justamente por detener a Meireles cuando el técnico Pablo Peirano había cambiado control por velocidad para intentar desnivelar el clásico, y esa amarilla oportuna o esa falta oportuna que terminó en amarilla son de esas faltas tácticas inteligentes que tiene que hacer un volante, y un Remedi cumplió de muy buena manera. El Cangrejo Cabrera, como siempre, todo corazón, toda entrega y también muy buen despliegue en el ida y vuelta, al igual que el Demonio García, que desde mi punto de vista estuvo mal sustituido en el momento que fue sustituido, más allá de lo que sucedió después en el partido. Tal vez la falta de definición es su mayor, hoy fue su mayor, ¿cómo decirles? Su mayor crítica que uno le puede hacer. El despliegue, encarar a los rivales, ir para adelante y jugar con la intensidad que merecen los clásicos, también es de los elogios que uno le puede aportar. Leo Fernández está todo el tiempo tratando de demostrar que es él y que puede y que lo va a hacer, y se terminó diluyendo en el segundo tiempo. Fue de los ausentes en el alargue, pero cuando tuvo que patear el penal, por suerte se le dio, y quizás eso destrabe de esas cosas que me parece que a veces les pasan a los futbolistas, que hasta que no tienen un resultado, que hasta que no logran encuadrar una situación a su favor, no se pueden soltar como debería hacerlo Leo Fernández en Peñarol, y este clásico creo que le vino de buena manera, y ese segundo penal que pateó, me parece que Diego Aguirre, al decidir que no fuera él el primero, le quitó un poquito de presión, y fue algo muy bueno por parte del entrenador carbonero. Lo de Silvera es todo corazón, todo entrega, pero 0 gol. Lamentablemente Maxi no ha logrado colmar las expectativas en este tipo de partidos, más allá de que lo da todo, que se juega, que organiza juego, pero precisamos un 9, Maxi, y creo que el número 11 de Peñarol no debería hacerlo, más allá de que tuvo un correcto clásico, no más de eso. David Terán creo que fue de los cambios que cambiaron, por ahí uno me decía, cambios que revolucionan, Pablo, imposible sacarme de arriba las muletillas, mi amigo, gracias por el comentario, igual, a ustedes pueden seguir comentando por allí. David Terán hizo un muy buen ingreso, y eso se celebra por el lado de Peñarol, en especial cuando entró Rodrigo Pérez, porque cuando ingresó Terán, ingresó volcado sobre la izquierda, estuvo tal vez en el momento de sustituir a lo que hacía el Demonio García, y ahí Peñarol perdió un poquito pie en el segundo tiempo, en un tramo mínimo de esa parte que Nacional empezó a controlar el juego, no dominar, pero así controlarlo, y el ingreso de Rodrigo Pérez cuando entró a los 80 minutos de juego por el Cangrejo Cabrera, logró Diego Aguirre rearmar la mitad de la cancha y soltar a Terán
por un lado, Leo por el otro y con Silvera más de referencia. Y eso también fueron de las cosas que uno hoy a Diego Aguirre le puede destacar y darle el aspecto positivo. Como les digo, yo critico cuando me parece que hay que criticar, doy para adelante cuando me parece que hay que dar para adelante en el contexto de un partido de fútbol. Y no me puedo casar con una opinión de decir que porque lo hizo mal ayer, hoy no puedo decir que lo hizo bien. Luego ingresaron Leo Coelho, entró Leandro Umpierres, por Maxi Silvera. Leandro entró a correr, a meter, a refrescar el equipo y definió notable este clásico. Por suerte se le dio a él y a Steven Mullethaler, este cara sucia, este atrevido del fútbol que ingresó, tiró una primera muy buena y que en el penal lo resolvió con mucha prestancia, casi de veterano, el muchachito de las juveniles de Peñarol que tuvo su oportunidad y vaya que la aprovechó, y en el debut clásico de Steven Mullethaler se quedó con una copa, una final ante Nacional, esta del torneo intermedio 2025. Estoy en la media hora de video. Quien se haya bancado los 30 minutos me dice: Pablo, te fumé 30 minutos, acá tenés tu like, acá tenés tu comentario. Se los agradezco de corazón, además de seguir este espacio donde continuaremos hablando de fútbol, del Mundial de Clubes y por supuesto el tiempo que me tomo para hablar de mi querido Peñarol, que me dio una gran satisfacción a ganarle una final a Nacional por penales y de esa manera levantar una de las que le faltaba, porque clásicos ya tiene unos cuantos ganados y de eso ojalá volvamos otra vez a las rachas positivas. Un abrazo grande, vamos arriba al mancha, carajo, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.